Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa tarde ya de martes 25 de agosto. Estamos arrancando un nuevo espacio de Foro Empresarial, por supuesto aquí por las pantallas de 5 días TV, con entrevistados de primer nivel para todos ustedes. Como siempre lo menciona al arrancar cada espacio, tratando de conocer un poco las realidades, tratando de escuchar las voces de los protagonistas en cuanto a cómo están atravesando este tiempo tan complejo que nos vino a atacar a todo el mundo. Cada nación, cada pueblo tiene que tomar sus debidas estrategias, medidas, y a cada quien le toma de forma distinta. Por eso queremos conocer la realidad de cada empresa y de cada sector. Antes de arrancar con el entrevistado del día, la saludo a ella, mi compañera y colega Nadia Ceredia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querido David, compañeros, gracias a la ANDE. Estoy nuevamente con ustedes porque así, si bien como lo decía nuestro invitado antes de ingresar, se fue la luz en su hogar. Bueno, el día de ayer estuve yo sin luz. Hace unos segundos, bueno, volvió, así que bueno, esperemos que la ANDE ya sea un poco más amigable. Todavía no estamos en verano, estamos acostumbrados a que se corte con más frecuencia, pero bueno, ya estamos acá, esto es lo más importante. Bienvenidos ya todos en este espacio informativo y ya vamos a estar arrancando. David, ¿qué te parece si lo presentas a nuestro siguiente invitado? Realmente, esa es la previa ya para el verano, ¿eh? Y si no se te cortó la luz, no sos paraguayo, definitivamente. Lastimosamente, creo que esa frase se tendría que utilizar mucho. Pero no, vamos al tema. Vamos a hablar un poco de la bajante del río, del comercio naviero económica. Estamos escuchando mucho de esto, hablando mucho de esto, y por supuesto queremos también escuchar la voz de este invitado que es un gran referente en el sector naviero. Lo tenemos con nosotros al gerente general de Transocean SRL, esta empresa del sector naviero. Está con nosotros el señor Juan Carlos Muñoz. Don Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí sufriendo el corte de luz también. Me imagino, lastimosamente es lo que nos toca atravesar a todos, y más todavía, ni siquiera llegamos al verano, imagínense, ya arrancamos con los cortes. Pero bueno, tratemos de hacer lo más amena posible esta conversación y conocer un poquito cómo está la empresa, don Juan Carlos, cómo fueron atravesando en estos meses. ¿Fueron o no afectados realmente por la paralización a consecuencia de la pandemia? Bueno, nuestro sector fue declarado sector esencial. Nosotros no dejamos de trabajar. Ya para el 16 de marzo sacamos el primer protocolo en concordancia con el Ministerio de Salud y la Prefectura General Naval. La reacción fue muy rápida. Y hay que tener en cuenta que esta actividad es una actividad que implica que buena parte de o sea, toda la tripulación de un remolcador de un buque en realidad vive confinada, y de hecho nosotros tenemos protocolos de seguridad e higiene aprobados incluso a nivel internacional, que hacen a nuestra actividad. Así que la actividad no fue paralizada en ningún momento. Lo que sí, obviamente, extremar los recursos y protocolos de seguridad e higiene. Y eso hubo una primera revisión con la gente de Vigilancia de la Salud, con la prefectura, y eso nos permitió seguir operando. Hemos tenido... A ver, ahí creo que tuvimos problemas en la conexión, don Juan Carlos. No sé si es su internet o es nuestro internet, pero cosas que pasan en el vivo. A ver si le Sí, tomamos. Se congeló la imagen. Esas se cosas pasan congeló. Yo normalmente. creo que es a causa del internet, lo acabo de obviamente vivenciar yo en estos días, ¿verdad? Pero bueno, seguramente vamos a estar retomando en unos segunditos más, o si no, podemos realizar los ajustes pertinentes, a ver si está con nosotros. Creo que no. Creo que tenemos que hacer una pausa, Nadia. ¿Te parece? Le damos un Sí. tiempo a solucionar problemas técnicos. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en este espacio de Foro Empresarial. Usted no se desprenda. Volvemos enseguida. El momento es ahora.
de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol. Porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Bien, estamos ya de vuelta en un bloque más de este espacio de Foro Empresarial. Estamos compartiendo en vivo con un entrevistado de primer nivel del sector naviero. Estamos con el señor Juan Carlos Muñoz, gerente general de la empresa Transoceans SRL, también gran miembro de la CAFIM, por supuesto. Es una voz muy, muy importante. Y nos comentaba Juan Carlos, antes de hacer la pausa, de que ustedes no tienen grandes problemas porque ya de por sí el personal que trabaja en buques vive en confinamiento prácticamente y los protocolos sanitarios a nivel internacional están más que aprobados. Así mismo es, y de hecho eso merece una constante revisión. Tenemos un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud y homologado por prefectura. Los eventos que hemos tenido dentro de lo que es esta pandemia realmente están bastante acotados. Nos llegan a 5 eventos en todos los remolcadores que tenemos. Así que hoy por hoy podemos decir que no hemos parado la actividad en razón de la pandemia. Lo que sí tenemos es, y salvando la distancia, mucho más problema por falta de agua que por el tema de la pandemia. En ese sentido, queremos conocer un poquitito, claro, ustedes tienen la óptica, la métrica para poder compartir cuál es la situación actual de todos nuestros ríos para poder tener una idea y a cuánto estaríamos más o menos de que no se pueda tener una navegabilidad y que lleguemos a cero, probablemente. Bueno, nosotros, para hacer un poco de historia, desde septiembre del año pasado estamos teniendo serios problemas con lo que refiere a la falta de agua en ambos ríos, en el río Paraguay y el río Paraná. En el río Paraná hemos podido seguir navegación con 2 ventanas de agua generadas a través de negociaciones internacionales entre Paraguay, Brasil y Argentina, que permitieron sacar una parte importante, aunque mínima, con respecto a las más de 3 millones de toneladas que se tienen en ese sector, ¿verdad? Así que esa es un poco la situación en el río Paraná. Y en el río Paraguay estamos enfrentando una bajante histórica. Si bien en los canales de navegación tenemos profundidad, los canales están muy angostos y eso suma retrasos considerables y multiplican los tiempos de viaje, y obviamente también estamos trabajando al 70% de nuestras embarcaciones, ¿verdad? Totalmente. A nivel de la empresa, don Juan Carlos, ¿cómo han atravesado en estos meses? ¿La demanda comercial ha mermado un poco? Mira, en términos de volumen de carga, en la parte de exportación se mantiene, la parte de importación mermó unos 20%. Lo que ocurre que al estar trabajando se multiplican los viajes y hoy prácticamente todo el mundo está trabajando a menor volumen de lo habitual y obviamente con niveles de rentabilidad relativamente estrechos, pero estamos trabajando, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y ahora estamos viendo, junto con el gobierno, así como se hizo en el río Paraná con un programa de dragado que está rindiendo sus resultados,
esperamos que el Ministerio de Obras Públicas, en definitiva, abra una licitación de 3 millones de metros cúbicos sobre el río Paraguay, que para ello, obviamente, también hay que hacer una asignación de fondos. Acaba de plantearse una iniciativa en Cámara de Diputados, impulsado por el diputado Carlos Núñez y respaldado por varios sectores de la producción, para obtener una partida presupuestaria de unos 25 millones de dólares para esta coyuntura. Hay que tener en cuenta que el 85% de nuestro comercio de ultramar se manejan por los ríos, y eso significa también que cualquier demora en términos estratégicos con el combustible, somos totalmente dependientes, y en términos fiscales, las importaciones que vienen de ultramar son fuente importante de recursos para el fisco. Así que estamos atrás de eso porque la coyuntura para el próximo verano va a ser muy, muy difícil. De hecho, que ya es difícil. Así que esa es la situación más o menos en términos reales en este momento. Me gustaría saber qué tipo de embarcaciones se están pudiendo trasladar todavía y hasta qué punto llegaría esto, según su óptica, claro. Yo creo que la navegación no va a poder, o sea, no se va a detener, quizás más al norte, en la zona de Corumbá, donde nosotros tomamos mineral de hierro, pero respondiendo a tu pregunta, la gran mayoría del tráfico de navegación fluvial del río Paraguay y Paraná se hace por convoyes de empuje. Esto es un remolcador y conjunto de 16, 20, 24 barcazas, cuyo calado habitual es de 2.000 metros, de 2.000 toneladas, y que, como dije, hoy estamos trabajando solamente al 70% de esta capacidad. Los canales de Asunción para abajo tienen agua, pero el problema es que están muy, muy angostos, y obviamente hay que desarmar los convoyes para ir pasando en esos canales angostos, sobre todo en el río Paraguay, que es un río de llanura, y eso hace a la demora que yo estaba mencionando antes. Esperamos, ahora por ejemplo en el río Paraná ha habido un repunte sostenido las últimas 2 semanas, que dio chance a hacer nuevos embarques. En río Paraguay llovió el fin de semana, y eso va a derramar hacia Paraguay, y eso seguramente va a aumentar. Pero lo cierto y concreto es que cuando uno mira las mediciones de las instituciones de meteorología de Argentina, de Brasil, de Paraguay, estamos entrando a una época seca agudizándose, con una niña que se está manifestando como fenómeno constante para los próximos meses. Hablamos de que quizás en octubre haya algún repunte, sin embargo, aparentemente no va a ser sostenido. Así que esperamos seguir remando directamente con lo que tengamos, ¿verdad? Así mismo es. Don Juan Carlos, aprovechando que usted es un referente, el vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, ¿qué posturas manifiestan hoy día los miembros? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es la percepción que tienen de todo este panorama? Bueno, en primer lugar, obviamente enfrentando una situación, como decía antes, de septiembre pasado, muy preocupante. Es un fenómeno global que obviamente no depende de la naturaleza, pero la naturaleza, ayudada por la depredación que ha hecho el hombre en las cuencas altas de ambos ríos. Realmente desde el año 88 nosotros venimos sintiendo el régimen habitual de los ríos. Así que ese es un problema que probablemente, o sea, que estamos lamentando, y que si no se toman medidas hay que hacerlas, vamos a tener muchas consecuencias. El caudal de los ríos
históricamente está bajando. Yo no soy un experto en el tema, pero sí estando hace más de 30 años en el negocio, les puedo decir de que el caudal de los ríos está bajando peligrosamente y asustadoramente. Bueno, ¿qué decimos? Acá este es un gremio que hace, desde que tenemos el acuerdo de hidrovía del año 92, y históricamente si lo medimos, los volúmenes de carga han crecido siempre, año a año, salvo 2013-2014, donde tuvimos la crisis de los commodities, pero es un rubro que crece. Hoy estamos manejando más de 20 millones de toneladas. Eso se va a cumplir otra vez este año. Y la estimación para dentro de 10 años es pasar casi al doble. Y todos los indicadores parece que va a ser así. Por lo cual, obviamente, los trabajos de ayuda a la navegación como el dragado son fundamentales. Esto no significa que ahí está la única solución, porque si no hay agua, lo que haremos es tener una palangana más honda. Pero tenemos que ir viendo esto, y yo creo honestamente, si lo miramos a largos años vista, de que es un imperativo pensar en hacer. Muchas veces nos pasa desapercibido esto, o no le damos el valor que realmente debieran tener. Y el gremio y los asociados en general, dentro de la preocupación, vivimos un día a día a veces un poco incierto, en un ambiente en donde la pandemia por un lado y la falta de agua nos tiene concentrados, y a veces parece que los días pasan mucho más rápido que lo habitual, contrario censo de lo que uno escucha a nivel de la sociedad, que con los encierros y demás. Pero bueno, esa es la realidad que nos toca vivir, preocupados obviamente. Yo creo que una de las cosas que rescato es, sobre todo en la experiencia de Río Paraná, que se trabaja de manera distinta hoy con las instituciones del Estado. Realmente hemos podido aunar esfuerzos en un diálogo diferente. Yo creo que el trabajo que lidera Relaciones Exteriores para conseguir estas ventanas de agua, una clara muestra, y participó obviamente Relaciones Exteriores, la COMIC, que es la Comisión Mixta Paraguay-Brasil, el Ministerio de Obras Públicas, la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Meteorología, el MADE, es decir, todos los actores y los productores, puertos y nosotros armadores, logrando solucionar en parte la coyuntura, pero trabajar en una gestión conjunta, ¿verdad? Totalmente. Y en cuanto a su óptica, bueno, si bien el sector naviero no tuvo un impacto muy potente, ya hablando un poco de lo que es la pandemia, sí es el golpe bajo que recibe a través de la disminución de los caudales. Queremos saber cuál es la óptica suya o el consejo, la recomendación para que estas situaciones se puedan evitar, llegar a bajantes históricas, así como estaba mencionando. ¿Cuál sería el trabajo de mantenimiento que se debería realizar? Obviamente dragados específicos en momentos específicos, épocas específicas del año, no de repente esperar a que se dé este tipo de situaciones para empezar a movilizarnos. Es como darle el mantenimiento al split, por ejemplo, que sabe que llega a 6 meses y tenés que hacer el mantenimiento sí o sí. O sea, más o menos cómo se estaría dando en cuanto a esto. Bueno, en realidad nosotros desde el año 92, que se firma el acuerdo de hidrovía, y con Argentina como punta de lanza, venimos solicitando regularmente a los gobiernos de turno encarar un trabajo de dragado y señalización del río Paraguay, tanto en el tramo soberano cuanto en los tramos compartidos, porque como vos decís, no es cuestión de salir corriendo cuando el split se fundió y hace calor, ¿verdad? Acá hay que prever. Recién ahora y en este gobierno, nosotros vemos de que hay algunas iniciativas, hay una iniciativa privada, de hecho,
APP para los 536 kilómetros entre río Apa y río Pilcomayo, que entiendo está en etapa de factibilidad. Hay algunas otras iniciativas a encarar entre Pilcomayo y Confluencia en los 390 kilómetros de tramo compartido del río Paraguay con la Argentina. Y estoy hablando de los mayores volúmenes porque por ahí prácticamente se desarrollan o se transportan las 20 millones de toneladas, más los 3 millones, y este año va a ser un poco más, 3 millones y medio de toneladas de Alto Paraná, que está pagando sobrecostos que influyen en lo que reciben monetariamente los productores. Si bien ahí se inició un trabajo de dragado en enero, eso se tiene que reforzar, porque aparte de la coyuntura, muchas de las inversiones planeadas para la zona sur, por ejemplo, donde hay inversiones pendientes, que no se hacen por falta de confiabilidad en la navegación, o sea, no somos confiables. Leí que justamente el delegado paraguayo de COMIT, el ingeniero Martín González, habla de Corpus. Nosotros tenemos dos proyectos de regulación del río Paraná, uno es Itatí-Itacorá, que es prácticamente cerca de Confluencia, y el otro es Corpus. De tener el río regulado de tal manera como ahora, a partir de Itaipú, Itacorá, solucionamos el problema del río Paraná. Y en el río Paraguay, que yo recuerde solamente en la época de la presidencia del ingeniero Guasmosi, él mismo había planteado una solución de una represa de baja altura a más o menos cerca de Bahía Negra, que permitiría regular el caudal de un río de llanura con poca capacidad de generación eléctrica, justamente por la gradiente que tiene el río Paraguay, y una gradiente de 5 centímetros por kilómetro y un volumen hidrométrico de 5.000 metros cúbicos por segundo. Si lo medimos con el río Paraná es 5 veces más y la gradiente mucho más pronunciada, es un cañón, por eso ustedes ven lo caudaloso que es. Entonces, lo único que hay, digamos, para prever es hacer de una vez por todas un proceso de dragado previsible, anticipado, constante. A eso hay que sumarle obviamente la señalización, y si se logra consolidar esto con proyectos de regulación vía represa o represa a baja altura, como la que menciono en Bahía Negra, estaríamos de alguna manera dándole respuesta a esta situación que deviene, vuelvo a repetir, de la gran deforestación que tenemos en las cuencas de las nacientes de ambos ríos. Así es, don Juan Carlos, por una cuestión de tiempo dejamos varias preguntas en el tintero. Lastimosamente queremos agradecer de este espacio que nos ha brindado, y totalmente cierto lo que dice. En resumen, el dragado tiene que ser una inversión del gobierno, aparte una cuestión polémica que año tras año se viene debatiendo y hablamos de lo mismo cada año, sabiendo que esto va a dar trazabilidad a todo el negocio fluvial y por supuesto al sector naviero. Desearle muchos éxitos y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, cuando gusten. Yo quiero reiterar algo: nosotros somos apenas prestadores del servicio. Realmente el impacto de ríos bien dragados y señalizados va directamente a la economía nacional y a mejorar nuestra de por sí preocupante ecuación logística. La ecuación logística de Paraguay es muy onerosa. Nosotros estamos en exportación arriba del 30%, y solo para comparar, Estados Unidos tiene una ecuación logística del 8%. Así que ahí está nuestra competitividad, y si no atendemos eso, obviamente siempre estaremos postergados. Totalmente. Don Juan Carlos, muchos éxitos y hasta una próxima entrevista. Muchas gracias, cuando gusten, y suerte para ustedes también, que tengan buen día.
Excelente, muchísimas gracias. Nadia, con esto tenemos que hacer la pausa rápidamente. Así mismo, pero le decimos a todos que se queden con nosotros a la vuelta, como siempre, un excelente invitado que nos va a hablar de un tema bastante y un sector que, por supuesto, está muy golpeado con esta pandemia. Vamos a la pausa y ya regresamos.